vamos a seguir. Entonces, vamos a ver esta promesa desarrollada, lo que les decíamos, a ver la fe probada en esta historia. ¿Sí? Importante no solo para nuestras vidas y nuestro caminar en fe, sino para toda la historia de la redención. ¿Sí? Y vamos a guiarnos a través de 4 puntos, 4 títulos, ¿sí? Si quiere llamarlo así, se abrió de acuerdo. Vamos a tratar de capturar lo que yo creo que es esencial de Génesis 22. Vamos a comenzar aquí, número 1. Un primer título: el valor de tener la fe probada. Versículo 1. Usted tiene ahí su libro, su Biblia, en Génesis 22, versículo 1. Aconteció después de estas cosas. ¿Qué cosas? Obviamente está hablando después del nacimiento de Isaac, después de la salida de Ismael, de acuerdo con lo que sucedió con Ismael y Agar, después del acuerdo con Abimelech, ¿sí? Pero sobre todo el tan esperado y anhelado nacimiento del hijo prometido. Después de eso, el hijo del pacto, que será el destinatario de la promesa del pacto que Dios ha ratificado con Abraham. ¿Sí? Y además que Dios se lo ha recordado a Abraham todo el tiempo, que será un pueblo, que tendrán una tierra, que serán una bendición para todas las familias de la tierra. Eso es una promesa que va a sobrevivir a Abraham. ¿Sí? Y Abraham ve eso en relación con sus generaciones. Dios lo ha jurado con un pacto que Dios mismo le dijo que si se rompe, Dios mismo será el que se parta en dos. ¿Se acuerdan? Génesis 15. Así que esa es la seguridad que tiene Abraham. Dios me lo prometió, hizo un pacto conmigo. Y ahora en el capítulo 22 viene con esta sorpresa, que si uno ha leído a Génesis se puede confundir con lo que está pasando en estos primeros versículos, ¿sí? Porque todo debería apuntar al cumplimiento de la promesa. Viene tu hijo, tierras, bendición. Como que entonces de aquí en adelante Isaac ya va a seguir creciendo y va preparándose, porque él es el destinatario del pacto. Probablemente Abraham está quedando ahora como que sigue de las promesas, como en Génesis 1:15:1, en Génesis 17:1. Pero para asombro, ¿cómo continúa el versículo 1? Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. ¿Sí lo leen ahí? Y esta es una palabra realmente clave aquí. La palabra prueba, probó. ¿Sí? La entendemos en la academia, en el estudio, como un examen para evaluar tus conocimientos. ¿Sí? Así de sencillo. El propósito de un examen, los muchachos lo deben tener más presente que nosotros. El propósito de un examen, cuando estudiamos, no es castigar a los estudiantes. No es solo castigar a los estudiantes. Es evaluar sus conocimientos. ¿Sí o no? Para eso sirven las pruebas. Es como, ¿entiendes lo que se te ha enseñado en esta clase? Ok, entonces vamos a realizar una prueba para saberlo. Eso es. Cuando realizas una prueba, es que estás siendo evaluado. ¿Usted ha pensado eso cuando habla de que estamos en medio de una prueba? Está siendo evaluado. ¿Sí? Ese es un buen concepto para entender lo que significa esa palabra, prueba. Ahora, para entenderlo mejor en este contexto, la palabra hebrea aquí es nazá. Cuando dice que Dios probó a Abraham, probó es nazá, que es la misma palabra que encontramos en la historia de David y de Goliat. Eso está en 1 Samuel 17:39, donde David se niega a usar la armadura de Saúl. ¿Ustedes se acuerdan de ese pasaje? Porque él todavía no la había probado. Es la misma palabra. Ahora, yo estoy seguro que la armadura de Saúl era la mejor armadura, es la del rey.
y seguro era material de mucha calidad, pero nadie va a querer ir a la batalla o a una batalla sin saber si la armadura le queda bien, así sea la mejor armadura, o sin saber cómo funciona y habiéndola probado en la práctica, ¿sí? David no la había usado, todavía no ha sido probada por él. Ahora, Abraham obviamente sí había usado su fe antes, eso lo tenemos claro, ¿cierto? Pero no en este nivel en el que la va a tener que usar, no en algo tan devastador, no en algo tan difícil. Esta era una oportunidad para demostrar la realidad de su fe. Habiendo llegado tan lejos en su vida, después de todos estos años de esperar la promesa, y ahora habiendo recibido ya la promesa en este precioso hijo, con todos los obstáculos en el camino que requiere el camino de la fe, ahora Abraham se encuentra en un momento en el que él recibe la prueba definitiva de su fe. Y todos nosotros, amados, necesitamos aprender algo aquí de Abraham. La confianza de Abraham se va a sopesar, se va a poner en una balanza contra el sentido común. Se va a sopesar contra el afecto humano, contra las aspiraciones de la vida. Abraham va a actuar contra todo lo terrenal en él, como nos toca actuar a nosotros muchas veces, si entendemos que nuestra fe va a ser probada. Contra todo eso va a tener que pelear Abraham. Nuestra fe puede ser puramente teórica en algunas temporadas de nuestra vida, hasta que nos llega un momento como este, un momento de verdadera prueba, un momento de duda, un momento de dificultad. A través de las experiencias de la vida en un mundo caído, va a haber momentos en nuestra vida cuando nuestra fe se va a poner a prueba. Y allí es donde nosotros vemos su pureza. Es allí donde nosotros vemos la confiabilidad de mi fe. ¿Sí? Va a haber momentos donde repentinamente te despiertas y te encuentras de pronto con que un ser amado ya no va a estar más. Y la verdad de tu fe es puesta a prueba como no lo había sido en toda tu vida hasta ese momento. Y solo si esa fe ha sido trabajada, solo si esa fe ha sido trabajada en tu corazón a través del conocimiento, la cercanía, la intimidad y la adoración a nuestro Señor en los buenos tiempos, estará lista para mostrar su valor y su poder en estos tiempos difíciles. Esta prueba, en lugar de quebrar a Abraham, lo va a llevar a la cima de su camino en toda su vida con Dios. Por eso necesitamos pruebas en nuestra vida. Por eso podemos confiar en que cuando suene el teléfono y al otro lado nos digan algo que no esperábamos, que no sea nada agradable, por decirlo menos, tenemos que tender a aprender a confiar. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios está en eso. Eso es lo que entiende un creyente. Y Dios va a usar eso en nuestra vida para mostrarnos algo sobre nuestra fe y para mostrarnos algo sobre Él mismo. Eso es lo que pasa en la pantalla del radar de nuestra vida, por decirlo así, cuando los problemas aparecen en escena. Sepamos que ese es el momento donde Dios me está examinando. ¿Vamos claros ahí? Vamos a hablar más de esto en un momento, porque Dios sabe, tal vez ni siquiera tú, pero Dios sabe de qué está hecha tu fe.
Él no necesita más información. La prueba, amados, es para ayudarte a ver la calidad de tu fe, para ver la veracidad de esa fe, el poder de tu fe, que te va a ayudar a superar el tiempo difícil. Primera de Pedro dice, en el capítulo 1, versículo 7, se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, pero yo quiero que usted vaya a ese pasaje, a la primera carta de Pedro, así usted lo tenga en la versión Reina Valera. Yo lo voy a leer en la NTV, la Nueva Traducción Viviente, porque el lenguaje es más claro todavía de lo que podamos ver en la Reina Valera. ¿Sí? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Usted va a ir, si tiene la Reina Valera, usted va a ir entendiendo lo que yo voy hablando aquí a través de la traducción de la Nueva Traducción Viviente. Mire cómo dice Primera de Pedro 1:7. Estas pruebas demostrarán que tu fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les va a traer mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo se ha revelado a todo el mundo. ¿Sí ven cómo habla Pedro de la prueba? Para eso están los problemas, amados. Prueban nuestra fe y muestran que es real. Hay un valor real en el hecho de que nuestra fe sea probada. Es valioso que nuestra fe sea probada. ¿Entendemos eso? Y al comienzo de esta prueba, Abraham va a ver que la preciosa fe que Dios le ha dado se va a mantener hasta en el momento más oscuro y más difícil. ¿Sí? Entonces, en primer lugar, el primer título es muy valioso, que la fe sea probada. Y en segundo lugar, otro segundo punto es, la fe se muestra con mayor frecuencia como simple obediencia. La fe se muestra con mayor frecuencia como simple obediencia. La fe muchas veces se muestra así, como simple obediencia. Miren la prueba aquí. En el versículo 1, al final, Abraham le responde a Dios, ¿cómo? Aquí estoy, Señor, heme aquí. Y Dios le dice en el versículo 2, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Esta es una orden muy clara de Dios, ¿sí? Dios no le está diciendo, toma algún cordero, o algún becerro, o algún toro de los que tú tienes, no. En el Salmo 59, Dios le dice al pueblo de Israel, no necesito los toros de sus establos, ni necesito las cabras de sus corrales, le dice. Pero aquí Dios le dice a Abraham, quiero tu hijo. Toma a Isaac, tu risa, ¿se acuerdan? El nombre Isaac. Tu risa, tu único hijo, al que yo te dije que le pusieras Isaac, a quien amas, y ofrécelo allí en holocausto. Es decir, mátalo sobre uno de los montes que yo te diré. Ese es el mandato claro, ¿sí? Y la construcción en el idioma original, en el hebreo, es muy inusual en la palabra vete, ¿sí? Porque no está expresada de una manera ordinaria como en el resto del Antiguo Testamento, sino en la misma forma en que está expresada en Génesis 12:1, cuando Abraham estaba en Ur, en el país de su padre, cuando Abraham era un pagano metido en medio de paganos, adorando al dios Luna, ofreciendo sacrificios antes de conocer a Yahweh, ¿sí? Cuando Abraham escuchó la voz de Dios ahí en el capítulo 12, en el versículo 1, fue exactamente esa misma construcción del idioma con la que Dios le habló cuando le dijo a Abraham, vete a la tierra que yo te mostraré. Es el mismo lenguaje.
¿sí? ¿A dónde? A un lugar indeterminado para que lo siga con fe, una fe invisible. Y ahora viene el mismo idioma y viene del cielo directamente, otra vez. Vete a la tierra de Moriah, dice ahí en el versículo 2, y ofrece a tu hijo allí en holocausto. Obviamente Abraham está reconociendo la misma voz, la voz de Dios. Pero más allá de eso, Abraham ve esto como un momento para escuchar a Dios y obedecer a Dios, con el mismo nivel de obediencia que cuando él le obedeció y comenzó a caminar con él saliendo de Ur, que inmediatamente salió. ¿Sí? Yo creo que nosotros los cristianos tenemos esa tendencia a pensar en la fe como algo con lo que comienza nuestra vida cristiana. Es decir, como algo que pasó cuando creíste por primera vez. Ahí yo tuve fe. Pero toda nuestra vida cristiana, toda, y usted está caminando en esa vida cristiana, es sostenida por la fe día tras día. Cada día es un día en el que caminamos por fe. La fe no es algo que es solo la línea de partida de la fe cristiana. Ya, yo tuve fe, ya yo tengo fe. No, la fe no es cuando yo creí. La fe no es solo algo del tiempo pasado. Es que continúas creyendo día a día. Y en este momento que nos está hablando la Biblia, Abraham invoca esa fe que él demostró cuando dejó todo atrás en el comienzo. Cuando dejó sus dioses, o su dios Luna, cuando dejó su pueblo, cuando dejó la casa de su padre, cuando dejó la familia y comenzó a caminar con Dios, con ese Yahweh que lo llamó desde el principio. Y ahora lo está haciendo de nuevo, el mismo lenguaje, y entonces de parte de Abraham es la misma respuesta. Obediencia inmediata al mandato de Dios. Usted puede llamarlo fe, o si usted quiere puede llamarlo obediencia, o puede llamarlo obediencia fiel, o puede llamar una fe que obedece, pero Abraham está respondiendo en el mismo nivel del comienzo de su caminar con Dios cuando salió de Ur, mediante algo que es obediencia inmediata. ¿Sí? Obedeciendo este claro mandato de Dios, Abraham respondió por fe, no por vista. La fe no es algo entonces que es algo inicial, es un compromiso de por vida. Es una oportunidad para obedecer todo el tiempo. Y yo espero que ustedes noten que esta obediencia ocurre en una petición completamente inusual. A nivel humano, esta es una petición completamente absurda. Perdónenme la palabra, ¿sí? Es decir, el Dios de la Biblia no es un Dios de sacrificios humanos, como era Baal. Entonces, esto no parece tener ningún sentido. ¿Cómo así? Y está planteando ahí un drama tan pesado con esta construcción tan inusual de vete, pero que además ahora es y con tu hijo, con tu único hijo a quien amas y sacrifícalo. Esto es clava una daga en el corazón de tu hijo. ¿Sí? Y Abraham seguramente tiene que estar recordando que él no solo tiene un hijo, sino que él tenía también otro hijo, Ismael, y se lo quitaron cuando se fue con Agar al desierto, ¿sí? Por lo que en cierto sentido Abraham tiene que estar pensando, sí, realmente es mi único hijo. Obviamente sabemos que en otro sentido este realmente es su único hijo en lo que respecta a la promesa del pacto, ¿sí? Pero Dios se lo recalca diciendo tu único hijo, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Esto parecía totalmente contrario a esta ley de Dios que prohibía el homicidio, ¿se acuerdan? Con penas muy severas y que Dios mismo estableció allá en Génesis 9, 5, 6 con Noé, cuando dijo que por la sangre de un hombre tú pagarás con tu propia vida. Entonces, ¿cómo puede compaginarse con su amor hacia su propio hijo este mandato?
Dios no le está dando ninguna razón para ello. Cuando Abraham tuvo que despedir a Ismael, pues hubo ahí, según lo estudiamos, una justa causa. Pero ahora Isaac tiene que morir y es Abraham quien tiene que matarlo, y ni el uno ni el otro deben saber por qué. Si Isaac hubiera tenido que morir como mártir de la verdad, o su vida hubiera servido para rescatar otra vida más preciosa que la suya, pues habría sido otra cosa. Pero este no es el caso. Entonces, ¿cómo? Eso es como, Señor, ¿qué provecho hay en su sangre? ¿Cómo podría compaginarse este mandato con la promesa que tanto le has dado a Abraham? ¿No habías dicho que en Isaac te será llamada descendencia? Las preguntas que tienen que surgir. Eso está ahí nomás en el capítulo anterior, en Génesis 21:12. Y ahora si Abraham hace eso, ¿qué cara le va a poner a Sara? ¿Sí? Miren, Dios es un Dios lleno de atributos. Ahí están, en sus atributos, las cosas sobre Dios que amamos. En sus atributos. ¿Se acuerdan cuando estudiamos a Dios? Su santidad, su bondad. ¿Dónde estaríamos nosotros sin la bondad de Dios? Su justicia, su absoluta perfección moral, su amor, todos los atributos de Dios. Estaríamos perdidos sin el amor de Dios. Su fidelidad, Él siempre cumple sus promesas. ¿Qué más atributos? Su gracia, su misericordia, su soberanía. Él es soberano, Él tiene el control de todo. No tendríamos todo el tiempo para hablar de las perfecciones de Dios, de su gloria, que es eso, ¿sí? Expresada en todos sus atributos. Pero hay un atributo de Dios del cual yo creo que muy poco se habla, y ustedes no lo van a encontrar muy fácilmente, y es su perplejidad. Esa no es realmente una palabra teológica, si usted lo busca teológicamente, ¿sí? Pero si usted ha caminado con Dios por un minuto, usted va a saber qué es eso. Perplejidad significa que no tienes idea de lo que Dios está haciendo muchas veces. ¿No te ha pasado? Que uno no tiene ¿Sí o no? idea de lo que Dios está De lo haciendo. que Dios está haciendo Todos muchas los días. veces. Es un atributo de Dios. Ahí es donde puede estar Abraham en este momento. Esto no tiene sentido. Este es el hijo de la promesa, ¿sí? Esto es lo que Dios ha estado prometiendo a lo largo de una docena de capítulos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó aquí? Esta es la doctrina de la perplejidad. Y todo verdadero creyente necesita mantener esto en su lista de entendidos, que Dios es definitivamente inescrutable. Y nosotros no sabemos lo que está haciendo. Esa es la perplejidad de Dios. Hay un libro que, pues no lo recomiendo porque estudiando esto vi que había por ahí un libro que se llama El Dios de la Perplejidad. Creo que es escrito entre un musulmán y un. Pero Dios está tramando algo y Abraham no tiene idea de qué. Y llegamos a esta parte y aquí está Dios diciendo algo que aparentemente es contrario tanto a su promesa como a su naturaleza. Pero ¿qué hace Abraham? Obedece incondicionalmente. Y esto para muchos no tiene ningún sentido. Y yo creo que aquí podemos estar dentro de eso muchos. Y eso se debe a que la fe, amados, a menudo se muestra, se manifiesta, se demuestra, se resuelve solo con simple obediencia. Y eso no significa que tengas todas las respuestas sobre cómo va a terminar todo eso. Solo significa que vas a obedecer de todos modos. A Abraham simplemente se le dice: vete con tu hijo. ¿Y qué hace él? Se va con su hijo.
Y hay muchos momentos en nuestra vida en los que no sabemos lo que Dios está haciendo, pero debe estar claro para nosotros, sus hijos, lo que se supone que debemos hacer: confiar y obedecer, porque no hay otra manera para el cristiano. Y así lo debemos hacer. Simplemente seguimos caminando en fe. Una de las pruebas más difíciles, aquí hago un paréntesis de esto, no un paréntesis, un tema personal sobre esto. Una de las pruebas más difíciles que mi esposa y yo hemos enfrentado antes de llegar a los caminos del Señor y aún después de estar caminando con Dios, ¿sí? Duró bastante tiempo, ha durado bastante tiempo. Y aún así, hoy lo decimos, ¿no? Ha sido mucho tiempo. Pero cuando hablamos de eso, nosotros hemos ido entendiendo, porque el Señor nos va revelando, ¿sí?, que necesitábamos todo ese tiempo para entender que Dios estaba haciendo algo. Los 40 años. ¿Sí? Yo no sabía qué era. Yo creo que mi esposa tampoco. Pero entendimos que no era contra nosotros, era por nosotros. ¿Sí? Y todo lo que podíamos hacer, mi esposa y yo, era confiar, obedecer y seguir. ¿Sí? ¿Podría eso de confiar, obedecer y seguir arreglar la situación? ¿Teníamos alguna garantía? Y el resultado final es que vamos a saber hacia dónde vamos dentro de 6 meses o 6 años. Yo no tenía ni idea, ¿sí? Pero entendimos que Dios estaba haciendo algo. Y todo lo que podíamos hacer era obedecer y seguir, obedecer y seguir. Dios nos ha puesto en ese camino de fe y nos pone a cada uno de nosotros en cada prueba, ¿sí? Ahora, el versículo 3, vayan al versículo 3, que nos dice exactamente cómo se sintió Abraham. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó, es decir, ensilló su asno. ¿Sí pueden ver cómo se sintió Abraham? ¿Cierto que no? No hay nada allí sobre cómo se sintió Abraham. Es decir, podemos estar perplejos, sorprendidos, no entendemos, confundidos, podemos estar heridos, podemos estar con miedo incluso. Abraham también, pero no se pone a razonar sobre su vida interior, simplemente obedece, se levanta y ensilla su asno. Y yo no sé si esa sería mi reacción también, la verdad, levantarme temprano ese día, pero podría ser que solo quiero terminar con esto rápido. ¿Puede ser eso? ¿Sí? Con lo que sea que Dios me ha mandado a hacer, hazlo solamente. Como el eslogan de Nike, solo hazlo. Abraham no sabe el porqué de todo eso. ¿Vamos bien ahí? Él no lo sabe. Pero levantémonos temprano, ¿sí? Abraham es un tipo trabajador. Él tiene ética de trabajo. Es un hombre que tiene muchos sirvientes. Es un tipo de una influencia extraordinaria y de una riqueza extraordinaria. ¿Se acuerdan? ¿Lo hemos visto? Así que él sabe cómo hacer un trabajo. Y Dios le dijo qué hacer. ¿Y qué hace Abraham? Él no espera unos días. Él no va en oración a ver que Dios le confirme. Obediencia inmediata. Lo hemos estudiado, que esa es la reacción siempre de Abraham. A la mañana siguiente, versículo 3, se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Tan sencillo como eso. Sin reservas, sin cuestionar, obediencia inmediata, sin vacilar. Él no está al tanto del secreto, está perplejo, sorprendido, ¿sí? No sabe qué está pasando. Y entonces él se levanta y ve a lo lejos el lugar a donde él va a ir. Y miren lo que dice el versículo 4 y 5. Síganme ahí. Al tercer día, ¿sí?, alzó Abraham sus ojos y vio el lugar a lo lejos. O sea, ya ellos arrancaron, caminaron varios días.
Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho, iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. ¿Sí? ¿Hay algún engaño en este versículo? Yo no lo creo. Confianza. Él está tratando de deshacerse de los seguidores, de los siervos que están con él ahí, pero esas palabras, volveremos a vosotros, nos dan un pequeño vistazo de la resolución de Abraham. ¿Sí? ¿Él sabe cómo va a terminar esta historia? Él no lo sabe. ¿Sí? ¿Tiene confianza en que Isaac va a volver con él? Sí. Y vamos a explicar eso. ¿Sí? Esta es la fe de Abraham. Una fe que tiene muchas ideas sobre cómo podría ser esto, pero no tiene idea de cómo se va a desarrollar eso. Esa es la perplejidad de Dios. Pero es que Dios le ha dado varias promesas. Y él está seguro que Dios, ¿qué? Cumple sus promesas. Y Isaac es la promesa. Él es el hijo del pacto que vino de su unión con Sara. Dios se lo dijo, se lo prometió, no una, no dos, varias veces. Somos ancianos, Sara es estéril. La perplejidad de Dios. No entiendo. Él es inescrutable, pero cumple sus promesas. Abraham, yo creo que Abraham se sentaba ahí en la tienda con su hijo y miraba a Isaac y decía: es que este es el niño. ¿Sí? En esto no hay discusión con eso. Y por lo tanto, en su fe razonable, lógica y su obediencia por fe, ¿qué dice? Iremos allí y adoraremos y volveremos los dos a vosotros. Vamos siguiendo la fe de Abraham. Él no dijo: y yo regresaré. Dijo: y volveremos. Eso es asombroso. Si usted lo está entendiendo como yo quiero que lo entienda. ¿Sí? Esto es un vistazo increíble a la fiel confianza de Abraham en Dios. Y el amor de Dios. Él nos ama y nos da. Sí, pero aquí estamos mirando a Abraham. ¿Sí? Y al final vamos a ver otro aspecto de esta seguridad cuando dice volveremos. Esta es también nuestra introducción a Isaac en el libro de Génesis. ¿Sí? De aquí en adelante mucho se va a centrar en Isaac. Es allí donde vamos realmente a conocer a este niño del que solo sabemos hasta ahora que es muy amado, como dice el versículo 2. Cuando veamos ahora el versículo 12, vamos a ver que él tuvo que ver el brillo del cuchillo en las manos de su padre. ¿Sí? Y vamos a ver en el versículo 16 que él escuchó también el juramento de su padre. Pero él es el destinatario de todo esto. Es Isaac. Y la tensión aquí es tan alta que todo lo que debió haber brindado seguridad a Isaac, escúchenme padres, todo lo que le debió haber brindado seguridad a Isaac fue la fiel obediencia de su padre. ¿Sí entendemos eso? Isaac era consciente y además sabía y sentía y reconocía el amor de su padre. ¿Pastor, se sabe cuántos años tenía Isaac cuando pasó eso? Mira que no, yo pensé en eso, pero de este estudio no alcancé a sacar el dato, pero era un niño. ¿Sí? 13 años tal vez, un niño puber, ¿sí? Un chico como Juan Manuel, de la edad de Juan Manuel. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, él sabía del amor de su papá y seguramente sabía también, como todos los que conocían a Abraham, que su padre tenía un amor por Dios que era tan cierto, tan inflexible, que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa que Dios le pidiera, sin importar el costo. Ese es mi papá. Ese es mi papá. ¿Sí? Y este es probablemente un buen punto para decir que este no es un caso repetible en la vida del pueblo de Dios, para que usted esté tranquilo. Yo me atrevo a decirles que no se preocupen. Dios no va a llamarlo a usted para que sacrifique a su hijo. ¿Sí? Dios no va a tener ese tipo de momentos como este en tu vida. Pero sí les tengo que decir que tendrás momentos en tu vida que serán muy difíciles.
donde la obediencia es la clara respuesta a ese momento, ¿sí? Y tendrás que tomar una decisión. Y la elección del creyente fiel es caminar por fe directamente en esto de obedecer. El Salmo 46, vamos a leer ese salmo, porque este Salmo 46 es un excelente texto que Dios nos ha regalado para esos momentos. Se los voy a dejar para que lo veamos y que usted lo tenga en su corazón grabado, ¿sí? No se lo va a aprender aquí, pero lo va a tener para todos estos momentos de dificultad. Miren lo que Dios nos dice. Salmo 46. Y se los voy a leer en la versión Reina Valera. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella. No será conmovida. Dios la ayudará a clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Esto me lo regalaron a mí alguna vez y me dijeron esto: estad quieto y conoced que yo soy Dios. Amén. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Amén. Qué lindo eso, ¿no? Frente a un desastre natural o frente a lo trágico de una guerra, el salmista nos recuerda que Dios es la causa de todo. Y la postura del salmista es que Dios es simplemente mi refugio, Dios es mi castillo, Él es mi fortaleza, no importan las circunstancias, no voy a ser tocado. ¿Sí? Ese es el mensaje de ese salmo. Y así es como Abraham se debe ver a sí mismo en ese momento. Incluso cuando levanta el cuchillo para matar a su hijo. Es increíble. Veamos el versículo 6 y el 7 de Génesis 22 de nuevo. Vamos allá otra vez. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Una pregunta muy emocionante que Isaac le hizo a su padre, ¿sí? O sea, podemos imaginarnos que a pesar de todo, a pesar de la fe de Abraham, esa pregunta tuvo que haber penetrado el corazón de Abraham, ¿sí o no? Y Abraham le dio una respuesta muy prudente, pero también profética, entendiendo que su lenguaje, el lenguaje de Abraham, es de obediencia y de fe. Miren lo que dice en el versículo 8. Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. En lo que podemos suponer con este relato que hemos ido entendiendo, Isaac está dispuesto a obedecer tanto como su padre, ¿sí? Porque el texto no nos dice que entonces él intentó escapar, ni nos dice que él ofreció alguna resistencia, ¿sí? Aún así, era necesario que la víctima del sacrificio fuera atada. Y Abraham lo ata, ¿sí? Y vamos a ver ahora en tercer lugar, vimos dos títulos, vamos en tercero, que la fe ¿Cuál es el segundo título? La tercera en obediencia, en la obediencia. La fe se encuentra con mayor frecuencia en la obediencia. Y este tercero es: la fe encuentra la provisión de Dios.
La fe encuentra la provisión de Dios. Abraham construyó el altar, ¿no? Arregló la leña, ató a su hijo, lo colocó encima de la leña, y vamos al versículo 10 y al versículo 11. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová, ¿se acuerdan cuando hemos hablado del ángel de Jehová? Le dio voces desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: ¿cómo? Heme aquí. Aquí estoy, Señor. Sí. Uf. Con qué alivio Abraham debió haber dicho estas palabras: heme aquí, Señor. ¿Sí? Y luego la voz del cielo le dice otra vez, versículo 12, y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. ¿Sí? Ahora, Dios sabe todas las cosas. Él no está informando al ángel del Señor de algo que él no sabía, sino que estaba informándole a Abraham de la calidad de su fe. ¿Sí? ¿Sí lo copian? Y al hacerlo, ¿qué está mostrándole Dios? Que Dios siempre provee. Y es ese un lugar, un gran principio aquí, en la mitad de este capítulo que vamos a encontrar, que encontramos siempre para todo creyente: la provisión de Dios. La palabra rehusar es una palabra que habla de algo opuesto, o opuesto a la provisión. ¿Sí? Dios le dijo: no me rehusaste a tu hijo. Y rehusarse es algo que está demostrado en Abraham, que él no lo iba a hacer para Dios. Él no iba a rehusar nada para todo lo que Dios le indique. Él no le va a rehusar a Dios. ¿Sí me copian eso? ¿Sí? Y en el versículo 13 dice: entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Un carnero, un cordero. ¿Sí? ¿Saben qué? Miren, aquí es donde la gente se puede distraer de una verdad evidente. Estén atentos en este punto, más que el resto. ¿Sí? Y no aplican bien esto a la luz de la obra de nuestro Señor Jesucristo y de la cruz, en relación con Isaac. Porque ciertamente este pasaje tiene aplicación en ese sentido, ¿sí? De Cristo y la cruz. Pero no podemos equivocarnos aquí y decir que Isaac es como Jesús, porque era el único hijo. Porque Isaac no muere. El que muere es el cordero. ¿Sí? ¿Cómo fue el perdón? El cordero fue santificado. El que muere no es Isaac, que a veces lo relacionamos y lo aplicamos a Cristo y a cruz. Aunque él era el único hijo en ese momento, él no muere. El que muere es el cordero. ¿Sí? El cordero muere en su lugar. ¿Vamos entendiendo? El concepto aquí es la provisión que Dios hace. Y la provisión que Dios hace no es el único hijo de Abraham. La provisión que Dios hace es ese cordero, atrapado allí en esa espesura. Y la idea detrás de esto, que al menos fue importante para Abraham, no fue solamente la idea de una muerte en lugar de su hijo, lo cual es muy significativo aquí, sino que lo más significativo, al menos para Abraham, según Abraham, está dicho en el versículo 14, es que el Señor proveyó. Eso es lo más significativo. Fue el Señor quien proveyó. Y por eso en el versículo 14 dice: y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Jehová proveerá. En hebreo es Jehová Jireh o Yahweh Jireh, que significa que Él es el proveedor. Y es en este lugar, escúchame esto, es en este lugar, en la tierra de Moriah, como dice el principio,
en ese mismo monte, donde casi 2000 años después, Dios proporcionó el verdadero sustituto en lugar de Isaac. Muchos comentaristas consideran que este es el mismo monte, allí, afuera de Jerusalén, que después fue llamado Monte Calvario, donde el Señor sería ofrecido en nuestro lugar. Tremendo eso, ¿no? Pero la idea detrás del alivio de Abraham, que sabía y tenía esa fe, pero no sabía cómo, la perplejidad de Dios, es la provisión del Señor. ¿Sí? Abraham pudo ver lo que Dios tenía visto todo el tiempo, la provisión de Dios. Él tenía fe que al final, en algún momento, Dios le iba a proveer algo. ¿Sí? Y si no, Dios iba a hacer cualquier cosa, porque tiene muchas dudas, ¿no? Pero por su fe encontró la provisión. ¿Sí? ¿Vamos entendiendo? ¿Sí? Dios se la hace ver, mira. ¿Sí? Entonces encuentra el sustituto. Abraham obedece, Dios provee. Amén. ¿Está entendido eso? Amén. Soco, Abraham obedece, Socorro obedece, Dios provee. Gloria a Dios. Es eso el mensaje, ¿sí? Y la montaña no se llama Abraham provee. Ese monte se llama Dios provee. Amén. Jehová Jireh. Y es en este punto de la historia que ahora Abraham puede mirar hacia atrás, porque ahí uno ya mira para atrás, ¿sí? A lo que desconocía en su momento, y ver ahora sí, en retrospectiva, en este momento, cómo Dios estaba obrando y estaba cumpliendo su promesa, y Dios estuvo allí siempre. ¿Sí? Y nosotros también tenemos que tener esa disposición en nuestra mente mientras navegamos por las pruebas, amados, y por las tentaciones de nuestra fe, porque nuestra fe es probada. ¿Sí? Dios se deja ver, ¿sabía usted? Él eventualmente se deja ver en medio de las pruebas. Y cualquier vistazo en el que veamos a Dios trabajando ahí, tú dices, esto eres tú, Señor. ¿Sí? Es una oportunidad, es una parada de descanso en el camino de los problemas y las tribulaciones. Eso le pasó a Pablo. Pablo estaba en medio de esas tribulaciones, encarcelado, y hay un momento donde Dios se le revela y conversa con él y le dice, tú sabías que este era el plan contigo. Sí, Señor. Y Pablo no dice, pero es que no puedo. No, Pablo dice, sí, Señor, ahora lo entiendo. Sigamos. Y naufragan por allá y le dice a todos los náufragos, tranquilos, nadie va a morir, vamos para adelante. Un hombre que estaba siendo llevado al cadalso. ¿Sí? Entonces tal vez no hayas atravesado toda la maleza, tal vez no hayas atravesado todo el desierto. ¿Sí? Abraham no está allí en el cumplimiento pleno de la promesa, y él nunca la va a ver completa en la vida terrenal. ¿Sí? Pero en este momento él puede vislumbrarlo, ¿sí o no? Él obtiene una pequeña muestra del cumplimiento de la gran promesa por parte de Dios en la provisión de ese cordero. Cuando obedecemos fielmente a Dios, amados, en momentos como este, momentos de gran dificultad, ¿sí? Yo no sé si alguna vez usted ha visto a algún creyente mirar al cielo y decir, lo hiciste, Señor, lo hiciste. Amén. ¿Sí? Y camina en fe y apriete sus dientes y sea obediente. Yo sé que Dios me sostuvo. Amén. ¿Sí? Y Dios proveyó para mí. Yo lo he visto íntimamente. Porque Él ha estado allí todo el tiempo, hermanos. Para ti y para mí. Siempre en medio de las pruebas. Todo el tiempo. Dios nunca pierde el control de su trono. Él es soberano. ¿Sí? No solo en las dificultades. Y Él movió todo para ti y para mí. ¿Sí? De acuerdo con su perfecta soberanía. Y nos dio su provisión. A lo que de verdad todos nosotros necesitábamos. El significado primario de Jehová Jireh no es que Dios nos provee cosas, que Él lo hace, ¿sí? Sino el hecho de que Él no rehusó a su Hijo, ¿sí?
Ese es Jehová Jireh. Cuando usted hable de Jehová Jireh, su proveedor, piense en eso primariamente. Él no rehusó a su hijo, Él lo dio todo. Y eso es fácil de entender en el mismo lenguaje de la carta de Pablo a los romanos, en Romanos 8:32. Acompáñenme ese pedacito, ¿sí? Miren cómo nos lo dice Pablo en la carta a los romanos, capítulo 8, versículo 32. ¿Vamos qué? 8:32. Ese es Jehová Jireh, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? Esa es la verdad de la historia redentora. La fe siempre encontrará la provisión de Dios, amado. Puede que no la veamos en algún momento, pero lo veremos a lo largo de la prueba, y me encanta que Abraham responde en adoración. Váyase a Filipenses, ahí adelantico de Romanos. Váyase un momentico a Filipenses para que también grabe esto en su corazón, este mensaje. Filipenses capítulo 4. Cuatro 19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ese es Jehová Jireh. Él siempre lo hace. Le agravesa esto en su corazón, Él siempre lo hace. Amén. Y en cuarto lugar, finalmente, el último título es: Dios es quien sostiene nuestra fe. Dios es quien sostiene nuestra fe. Después de llamar al monte Jehová proveerá, el ángel del Señor ministra a Abraham, y escuchamos de nuevo esa promesa que hemos escuchado una y otra vez, reafirmando ese pacto unilateral. Vamos a los versículos del 15 al 19. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y se fueron juntos a Berseba, y habitó Abraham en Berseba. Dios fue quien sostuvo su fe. Es quien sostiene la fe, ¿sí? Pero lo que yo creo que es la conclusión de esta historia, y que generalmente se pasa por alto, no es la reafirmación de la promesa de Dios que vemos aquí, vuelve y se la dice, ¿sí? Eso nunca se ha movido un centímetro. Esa es la misma promesa que venimos escuchando capítulo tras capítulo, desde todos los capítulos anteriores, y que impulsó a Abraham en su viaje para comenzar allá en Génesis 12. ¿Sí? Hemos escuchado esta promesa docenas de veces, ¿sí? Pero esta no es la conclusión de esta historia. La conclusión de esta historia está en esta parte que todo el mundo se salta cuando lee esta parte de la Biblia, porque como que hay para leer, ¿sí? Porque son un montón de nombres. Desde el versículo 20, 8 nombres al principio y como 4 más descendientes de alguien llamado Nacor, ¿sí? El hermano de Abraham, y Milca, la esposa del hermano de Abraham, su cuñada. Sus descendientes están allí. Leamos versículos 20 al 24. Aconteció después de estas cosas que fue dada la noticia a Abraham, diciendo: he aquí que también Milca ha dado a luz hijos a Nacor tu hermano, Uz su primogénito, Buz su hermano, Kemuel padre de Aram, Keser, Asó, Pildas, Gidlaf y Betuel. Y Betuel fue el padre de Rebeca. Estos son los 8 hijos que dio a luz Milca de Nacor, hermano de Abraham, y su concubina que se llamaba Reuma. Dio a luz también a Teba, a Gaham, a Tahas y a Maaca. ¿Por qué aparece todo esto aquí? ¿Qué tiene que ver esto con el sustento de la fe de Abraham?
O sea, ¿por qué lo dice precisamente después de que aparece esa promesa del pacto repetida? Que dice que serán un gran pueblo, que dice que tendrán tierras y tendrán descendencia, que serán una bendición para los confines de la tierra. Y luego aparece estos pequeños datos genealógicos ahí como atravesados. Bueno, la idea de todo esto es que aquí tenemos a aquellos que no son el pueblo de Dios, ¿sí? Que no son parte del pueblo del pacto de Dios. Esto no es Abraham. Estos son los parientes de Abraham que él dejó atrás, ¿sí? Estos son personas que viven muy atrás, en un lugar desde donde vino Abraham. Y en eso que vemos en estos últimos versículos, realmente lo único de interés aquí es una persona llamada Betuel. En el versículo 23, si usted lo va a ver, porque fue el padre de Rebeca, ¿sí? Miren lo interesante, hay un contraste. Aquí tenemos a Abraham, dos hijos, ¿no? Ismael, que desapareció hace rato, e Isaac, que acababa de tener una daga ahí en su corazón, ¿no? Pero ahora Isaac ya ha sido preservado y entonces Abraham tiene este hijo, solo este pequeño hijo, un solo hijo, ¿sí? Mientras tanto, el hermano de Abraham, Nacor, tiene todos estos hijos, todas esas hijas, toda esa descendencia, ¿sí? Porque aquí tenemos el contraste del pueblo de Dios, que apenas pasa por un hijo, y luego estas otras personas con todo tipo de descendencia. Y así a primera vista, si usted junta estas dos familias, parecería que el pueblo de Dios es como muy limitado, al lado de todas estas personas exitosas del mundo, ¿sí? Pero aquí, como en el momento, allá en la cima del monte Moriah, Dios está en el trono. Y lo vas a ver obrando. ¿En qué? En el nombre de Rebeca. Aquí es donde empieza una nueva historia. Porque Sara va a morir en el capítulo 23. Perdónenme el spoiler, que es que le llaman ahora. ¿Sí? A Abraham no le quedan ya muchos capítulos tampoco. Él va a llorar a Sara, ¿sí? Y es casi el final de Abraham. Pero lo que vemos que se desarrolla aquí es la promesa y la provisión de Dios y el sustento de esa promesa por parte de Dios en una de esas personas que están nombradas aquí. Porque Él le va a proporcionar una novia a Isaac. Y esta historia de amor que vamos a ver en un par de clases será este hermoso romance que forma parte del pacto, ¿sí? Donde solo Dios iba a poder unir a estas dos personas. Era solo Dios quien podría sostener la fe de Abraham y es solo Dios quien va a poder sostener la promesa que le hizo a Abraham, ¿sí? Abraham tenía esta confianza inquebrantable en que Dios sabía lo que estaba haciendo. Pero Abraham simplemente tenía algunas conjeturas de lo que podría hacer, ¿sí? Pero es una conjetura increíble y única para la historia redentora en ese momento, que la vamos a poder ver en Hebreos 11. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuál fue la conjetura de Abraham que fue definitiva aquí en la historia redentora? Vámonos a Hebreos 11 porque vamos a ver qué pasó. El valor de la fe de Abraham. Carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 8. Once, 8. Entonces, leamos Hebreos 11, 8. Por la fe, ¿están ahí? Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. ¿Sí? ¿Me siguen ahí? Ok, esta es la primera fe de Abraham. Luego viene una marca más alta en la fe de Abraham en los versículos 9 y 10. Leámoslo. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Su fe sigue creciendo como un nómada, no recibiendo cualquier tierra como Dios se le había prometido que recibiría, pero continúa siguiendo a Dios, sigue obedeciendo fielmente a Dios
Y aquí esa marca alcanza su punto más alto en los versículos 11 y 12. Leámoslo ahí. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz, aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido, ese es Dios. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, es Abraham, anciano, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. El autor de Hebreos sigue y sigue hablando de la herencia de Abraham de ahí en adelante y de recibir la promesa de un país en el que nunca Abraham iba a poner sus pies. Abraham nunca ve el cumplimiento de todo, porque Abraham anhela el cielo, la ciudad construida por Dios. Abraham anhela el cielo. Pero luego saltemos a los versículos 17 y 19 porque yo quiero llevarlos allá. Versículos 17 y 19, a 19. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Versículo 18. Habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Síganme en este versículo 19. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. ¿Cómo así? Y quiero leérselos este versículo 19 en la versión de la Nueva Traducción Viviente para entender mejor lo que quiero que veamos, porque yo creo que ustedes quedaron como yo cuando vimos esto por primera vez. Dice en el versículo 19 de la Nueva Traducción Viviente, un lenguaje más actual al nuestro: Abraham llegó a la conclusión, es en el mismo pasaje, el mismo versículo 19. Abraham llegó a la conclusión de que si Isaac moría, Dios tenía el poder para volverlo a la vida. Y en cierto sentido, Abraham recibió de vuelta a su hijo entre los muertos. Amén, amén. ¿Sí? ¿Cuántas resurrecciones había visto Abraham? Ninguna. ¿Cuántas resurrecciones hasta este punto en la Biblia hemos visto? Ninguna. Ninguna hasta este momento. No ha habido resurrecciones en la Biblia. Abraham no tiene información sobre lo que es una resurrección. Hubo ascensiones, ¿se acuerdan de no? ¿Sí? Pero no hubo resurrecciones. Abraham tenía esta fe en que Dios era incapaz de romper su palabra. La fe de Abraham, una convicción que estaba arraigada en el pacto de que Dios hizo con él. Esa noche, ¿se acuerdan? De que Dios debía cumplir su promesa, o Dios mismo iba a ser cortado en pedazos como los animales que cortaron cuando hicieron ese pacto. Lo leímos en Génesis 15. Si usted no lo tiene, búsquelo en YouTube, que ahí está la clase del pacto con Abraham. ¿Sí? Cuando Dios mismo atravesó ese camino como una antorcha ardiente, ¿se acuerdan? Y él dijo, el pacto es este: si yo no cumplo el pacto, seré partido en la mitad como estos animales. ¿Sí? Y Dios sabe, Abraham sabe eso. Génesis 15. Ese claro mandato de Dios de que sacrifique a su hijo parecía contradecir la promesa de Dios, y la lógica de la fe no le proveía a Abraham ninguna solución para ese dilema. ¿Cómo así? Con todas sus complejidades y todos sus detalles. ¿Se acuerdan? La perplejidad de Dios. Ahí estaba en escena. Pero Abraham tenía claro en su fe un final del juego, por decirlo así, un endgame. ¿Sí? Él dijo, Dios puede hacer cualquier cosa. Ahí lo está diciendo. Dios puede hacer cualquier cosa. Amén. Y entonces, si yo atravieso el corazón de Isaac con esta daga, tal vez él va a resucitar a mi hijo entre los muertos. Eso es el pensamiento de Abraham, sin haber visto nunca una resurrección, pero teniendo plena confianza en que nada puede romper la palabra de Dios. Ahí es donde se muestra la prueba de la fe. ¿Sí? Los verdaderos creyentes, amados, simplemente caminamos con Dios. ¿Sí? Puede que no sepamos lo que está pasando. Es más, muchas veces no sabemos lo que está pasando. Sus caminos están arriba, no son nuestros caminos. Su plan es inescrutable, incomprensible, desconcertante. Pero, amados, caminen con Dios, caminemos con Dios. Camina con Dios y sigue a Dios. Y razona con esa fe razonable por la verdad de su palabra, que nada va a detener el plan de Dios.
Esta historia refleja el amor aún mayor de Dios, porque vemos morir a un carnero en lugar de Isaac. Pero la cruz es solo una parte de la gloria de este pasaje. La mayor parte, como nos lo dice la carta a los Hebreos, es el primer vistazo de la resurrección de nuestro Señor en toda la Biblia. Y esto fue lo que Abraham vio. Tremendo. Amén. Amén. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna aporte? Vamos a orar. Padre, gracias Señor por tu palabra. Gracias Señor por esa palabra que nos ayuda a caminar por fe, que nos muestra que todos aquellos que te han seguido fielmente van a ser preservados hasta el fin, Señor. Como nosotros que simplemente te queremos obedecer y caminar contigo, Dios, porque sabemos que tú guardarás tu buena palabra y cumplirás todos tus propósitos, Señor. Danos fe como Abraham, que cuando seamos probados, Señor, podamos razonar en esa fe que tú sabes exactamente lo que estás haciendo. Y por eso te seguimos, Señor. Y por eso vamos caminando contigo. Y por eso te obedecemos. Porque sabemos que tú estás en tu trono. Gracias, Señor, por proveernos. Gracias, mi Jehová Jireh. Y gracias por sostenernos y sostener nuestra fe. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias.